Bienvenido al podcast semanal del Inversor Liberal, tu podcast de finanzas personales, noticias, inversión en criptomonedas, bolsa, inmuebles y fondos indexados. ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos a otro podcast del Inversor Liberal, episodio número 18. Hoy vamos a hablar de los errores que hemos cometido todos en el momento de invertir. Cada uno se lo ha encontrado en un momento de nuestra carrera como inversores, pero todos ellos creo que podemos hablar desde la propia experiencia que hemos pasado por ellos. Antes de todo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, David, Adri? Muy bien, Héctor. Hoy creo que es un podcast muy interesante porque es lo que tú has dicho. Vamos a dedicarle todo el podcast, dure lo que dure, a nombrar y explicar aquellos errores que hemos pasado nosotros, como tú bien has dicho, y errores que son muy típicos cuando tú estás empezando a invertir. Son cosas que yo creo que tenemos que pasar por ella la mayor parte de los inversores, sobre todo para aprender, y que al final es lo que siempre digo, todo tipo de error que tú tengas, si lo llevas desde un punto de vista de autoexigencia y aprendizaje, te puede servir mucho para aprender y realizar las cosas de una mejor manera posible. Bueno, pues ¿qué tal a todos? Yo creo que hoy va a ser un podcast que voy a pedir a todo el mundo atención porque creo que si hubiéramos tenido este tipo de consejos, de errores a evitar, cuando hubiéramos empezado nosotros, cuando empezamos, nos hubiéramos evitado precisamente estos errores. Y son errores muy típicos que suelen cometer los inversores, así que, bueno, por favor, todo el mundo atento, que vamos a darle caña. Sí, y de hecho yo considero que son errores que no te das cuenta y pasas por ellos. Es decir, a lo mejor los has leído con anterioridad, pero no has prestado atención suficiente y al final los vives con tus propias carnes. Todo el mundo te avisa de algunas cosas, pero luego ni te das cuenta y estás ahí. Si me permitís hacer un inciso, yo creo que ya para empezar con el primer error, esto no estaba preparado, pero yo creo que el primer error que puede que le suceda a la gente es tanto cuando está en YouTube, en nuestro canal de YouTube viendo nuestro podcast, como en las propias plataformas de podcast, es no suscribirse y no darle ni a estrellita, ni comentarnos, ni darle al botón de like, ni nada. Creo que eso es un error muy importante y nada, yo solo simplemente quería dejarlo aquí para que todos los que nos escucháis seáis conscientes de ello. Ahí lo Sí, dejas. y al final no es un error al invertir monetariamente o económicamente, pero estás invirtiendo tu tiempo, entonces aprovecha la inversión para hacer los pasos que estamos diciendo. Bueno, empezamos, tras este apunte clarísimo y necesario, empezamos los ítems que tenemos apuntados y que hemos vivido, como decía antes, todos en nuestras carnes. Uno de los primeros que yo precisamente pasé por él, al principio del proceso de aprendizaje sobre todo, era el invertir sin tener objetivos. Es decir, siempre desde cuando empecé a invertir, que no sé si la primera vez que entré fue desde de Giro y tal, fue invertir por invertir. Fue invertir buscando una rentabilidad un por dos, buscando esa small cap que tenga un beneficio extra, pero sin pensar a dónde quiero llegar, qué necesito para llegar a mi objetivo. Y yo creo que ese es uno de los errores, no sé si lo habéis vivido vosotros también, pero es uno de los errores muy clásico a la hora de empezar las inversiones. Sí, yo me ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, yo cuando empecé, que no empecé con DeGiro, tú has tenido un cierto criterio, yo empecé con el banco. También me pasó lo mismo, es decir, yo invertía en acciones pensando, bueno, de aquí un tiempo pues se me habrá revalorizado, pero nunca pensé en, bueno, la venderé cuando llegue a tanto, mi objetivo es sacarle tanto, es decir, yo creo que nos ha pasado a todos, pero sí, a mí también. Sí, desde luego. Más que un objetivo, porque un objetivo de una persona que está en pleno bull run, por ejemplo, en las criptomonedas, es me quiero hacer rico con esto, ¿no? Más que un objetivo numérico, un objetivo, ya, digámosle, realista, ¿no? Porque cuando tú entras, ves que todo crece, ves que todo el mundo gana dinero, dices, ostras, pues mi objetivo es, buah, voy a invertir 100 euros y voy a sacar 1000. Pero realmente el mundo de la inversión, pues ya sabemos que no es así y que si no te pones objetivos realistas y numéricos, con las dos palabras, realistas y numéricos, porque numéricos y que no sea realista no vale para nada,
al fin y al cabo no nos está sirviendo como para ponernos unas metas sólidas. Sí, yo a lo que decías de realistas y numéricos, que es 100% verídico, añadiría temporales. Es decir, no es lo mismo tener un objetivo Correcto. temporal de a 3 meses que un objetivo a 5 años, 10 años. Y creo que dentro de estos objetivos las dos cosas son totalmente necesarias, que es lo que decíamos, que no lo tenemos en cuenta muchas veces. Y hilando con esto, lo que también nos pasa mucho es el ir cambiando de estrategia. Como, yo que sé, has entrado en una acción y no te ha funcionado como creías. A los 2 meses no has hecho, no te has subido un 10%, y esperabas hacer un 50%. Como no lo has conseguido, vendes y vas a por otra. Bueno, quizá tienes un problema y es que la estrategia inicial no la estabas contemplando correctamente. Y si la estabas contemplando correctamente, no la estás cumpliendo. Claro. Entonces, ese es otro de los problemas, el ir cambiando de estrategia continuamente según cómo van funcionando nuestras inversiones. Claro, aquí hay un problema realmente, ¿no? Es decir, cambiar de estrategia puede darse siempre y cuando venga de porque has adquirido un conocimiento elevado nuevo. Eso a mí me pasa, por ejemplo. Es decir, yo tengo una estrategia global, digamos, pero luego voy incorporando pequeñas patitas de ir adquiriendo conocimientos y vas modificando algo. Pero lo que no tenemos que hacer es cambiar la estrategia, digamos, porque en un corto plazo de tiempo no nos esté resultando, ¿no? Es decir, precisamente ahí y impulsamos aún más que vaya mal el tema. Porque, por ejemplo, como has dicho tú, no se me ha revalorizado tanto o estoy perdiendo tanto, ya vendo, me aseguro una pérdida y encima me van a cobrar comisiones del broker. Entonces es como que encadenas una serie de errores simplemente por, bueno, una falta de habértelo mirado antes o de no estar cómodo con una inversión. Pero si es un error o si es un cambio de estrategia por, bueno, por adquirir nuevos conocimientos, pues no está mal tampoco. Ujú. Sí, yo también para no decir todo el podcast, son errores que hemos cometido, pero ya no cometemos. Yo he de reconocer que esto todavía me pasa. No me pasa en una estrategia global, como ha dicho David, es decir, yo tengo mi estrategia global clara, pero con aquella pequeña cantidad que yo dedico a especular puro y duro en distintos mercados, sí me pasa, porque es algo que dices, vale, yo tengo esta cantidad, yo espero tal. Veo que no llega, pues si puedo recortar pérdida y luego pues a lo mejor recuperar beneficio haciendo otra inversión, pues lo hago. Es decir, al final yo creo que lo importante es el hecho de tú tienes una estrategia global, un objetivo global y como ha dicho Héctor, temporalidades. Si tú una temporalidad a corto plazo es mucho más fácil no cambiar estrategia, sino la propia inversión que a lo mejor dices, pues no me he equivocado, no ha ido como te esperaba, pues simplemente recorto y la próxima me lo miro mejor o la próxima voy con una estrategia más preparada o más sólida. Totalmente. Y estar preparado precisamente para eso. Para poder, es decir, en tu estrategia inicial, tener contemplado que si esto no me funciona como yo esperaba, voy a hacer X. Y ya pensarlo desde el inicio. No hacer una acción-reacción y si lo haces, esa reacción la tienes pensada de antes. No ir inventándote tu estrategia conforme va sobre la marcha, ¿sabes? Sí. Y ligando un poco al tema de tener objetivos, de tener una estrategia a la hora de invertir, también creemos que nosotros es muy importante el hecho de presupuestar tus finanzas personales. Ya sabéis que nosotros somos los pesados de las finanzas. Al fin y al cabo, cuando tú estás en un momento de euforia, hay muchísima gente y sabemos de casos que nos han contado tras toda la época del bull run de las criptomonedas que han invertido una cantidad que no se pueden permitir y que ahora en un mercado bajista que puede durar años tienen que sacar el dinero de un momento a otro. Entonces es muy importante, siempre lo decimos. Nosotros mismos hemos desarrollado una plantilla de finanzas personales que os dejaremos en los comentarios que os puede servir bastante en ayuda para presupuestar vuestros gastos. Y lo que digo, muy importante es saber aquella cantidad que es necesaria y objetivamente que tú puedas invertir. Porque si inviertes de más y luego lo necesitas para tus gastos diarios, error. Si luego lo vas a necesitar en el medio plazo y haces una inversión a muy largo plazo, error. Sí, a mí precisamente este error no me ha pasado, porque siempre he pecado de ser muy conservador en eso, ¿no? Es decir, yo siempre he sido una persona cuando era pequeño, estaba muy centrado en el ahorro, mucho. Es decir, yo sumaba cada semana mis números, yo me acuerdo que íbamos ahora está todo en el móvil, pero íbamos con la libreta que metías en el cajero, yo ahí apunte por apunte, pero esto ya con, yo qué sé, con 10 años o cosas así.
Entonces, nunca he invertido algo que no tuviera, ¿no? Y que no me pudiera permitir perder. De hecho, me di cuenta en la pandemia de que tenía que tener una caja expresamente que de liquidez para eso. ¿Me entiendes? Porque como bajó todo y yo quería comprar y no tenía dinero que no me podía permitir perder, pues me tuve que crear la caja de liquidez. Yo lo que has dicho de contar, bueno, los apuntes de la libreta, no lo hacía, pero sí lo hacía propios. Es decir, yo tenía una libreta que registraba todos mis ingresos y todos mis gastos desde que, no sé, era muy, muy, muy pequeño. Y siempre lo mismo, de ir haciendo un poco de hormiguita, ¿no? De ir guardando Sí. las finanzas propias. Lo que decíamos, lo de no presupuestar, yo añadiría el presupuesto para inversión. Es decir, sí que hay que tener claro el presupuesto que tenemos por las finanzas personales, pero yo personalmente, y algo parecido a lo que decía David, es que a partir de la pandemia desglosé este presupuesto de inversiones. Es decir, sí que tenía el presupuesto global de finanzas personales, pero desde ese momento lo que hice es, bueno, voy a tener este importe, este presupuesto para acciones, este presupuesto para robo-advisors o fondos indexados o X, y este para criptomonedas. Y luego otro bloquecito para liquidez, que vino a partir de la pandemia. En pandemia sí que hice una inyección muy gorda de liquidez que tenía preparada, pero a partir de ese momento fue cuando empecé a añadirlo en el presupuesto. Sí, es que al fin y al cabo es lo que decimos, ¿no? A lo mejor era un error, bueno, no un error, sino no estar preparados lo suficiente para lo que sucedió, que fue un cisne negro en los mercados financieros y bajaron muchísimo para luego en pocos meses volver a subir. Y en ese momento, yo concuerdo con lo que habéis dicho los dos, pues en mi caso igual, no tenía la liquidez suficiente como para entrar en lo que se consideraría fuerte a cualquier tipo de inversión tras esa caída de los mercados. Entonces, son... Esto no lo calificaría quizás como error, pero sí que te sirve como aprendizaje para decir, si sucede, que no sabemos cuándo puede suceder, o en el mismo momento en el que encontramos que puede haber una recesión fuerte, pues ya estamos preparados, ya tenemos un presupuesto en el que incluye liquidez y vamos aprendiendo de esos pequeños errores o fallos que vamos cometiendo. Sí, al final es bueno, es una gestión óptima de las finanzas personales y del patrimonio que tú quieres dedicar a la inversión, ¿no? Y ya como tercer error, por ejemplo, voy a contar una anécdota que precisamente es de hoy. Yo siempre he dicho que empecé a invertir a través del banco comprando acciones, ¿no? Esto es un error, ¿vale? Porque los bancos no son la mejor plataforma ni el mejor medio para empezar a invertir, principalmente por las comisiones. Voy a contar la anécdota. Unos familiares míos tenían un dinero en el banco, entonces la comercial del banco les llama para ofrecerles un fondo. En verdad era para verse las caras, pero la realidad es que era para venderles un fondo. Entonces, bueno, ese familiar dice que todo este tema, pues que lo hablen conmigo porque yo sé mucho de inversiones. Bueno, me llama la comercial a mí. Me dice, oh, no, es para un fondo de deuda española que está garantizado. Y le digo, bueno, tú pásame el folleto. Cuando me miro el folleto, tenía un 4% de comisión por suscripción del fondo. Y yo me he quedado a cuadros. A cuadros. O sea, ya de entrada, la deuda, bueno, le decían garantizada, ¿no? Entonces dices, bueno, garantizado de entrada no hay nada. Pero luego encima que te cobran un 4. Es decir, es que te matan toda posible rentabilidad, ¿no? Entonces, por favor, y ahora sí que ya os doy paso, pero los bancos no son la mejor plataforma para invertir. Hay muchas mejores plataformas, brokers, robo-advisors, etcétera, etcétera, para empezar. Sí, 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 sí. al fin y al cabo, digamos que para la gente que ya tiene su cantidad en el banco, tiene dinero ocioso que no está teniendo ningún tipo de movimiento, pues siempre está tentado a que las personas que trabajan en el banco, pues al fin y al cabo los comerciales te digan, pues lo típico, ¿no? Que no deja de estar, o sea, está bien, al final, ¿qué te van a decir? Tienes un dinero que no le estás sacando ningún tipo de rentabilidad. Yo te ofrezco tal, tal y tal. A priori está bien, el problema son las condiciones que tú has mencionado, porque si tú tienes dinero ocioso, pues hay una parte que le podría sacar una rentabilidad, pero el problema es que a costa de que tú tengas un desconocimiento y que sufras, pues como en tu caso que has comentado David, las comisiones exageradas en cuestión en comparación con la rentabilidad,
pues a costa de esto, tú inviertes un dinero que no tienes desconocimiento de cómo invertirlo, te confías en el banco y al fin y al cabo puedes estar a lo mejor 10 años que la rentabilidad va a ser mínima o incluso O negativa. incluso negativa, eso iba a decir. Sí, es que lo habéis dejado bastante claro. El invertir a partir de bancos, bueno, la poca rentabilidad que puedas obtener, el mayor porcentaje se lo van a llevar los propios bancos y tú eres el que está asumiendo ese riesgo. Entonces, bueno, mejor que tenerlo parado sin hacer nada. Si no tienes conocimientos, no tienes nadie alrededor tuyo que tenga un poco de conocimientos, te lo pueda gestionar, como decía David, bueno, quizá puede ser una opción. No es la mejor. 100% no es la mejor. No es la Mm, mejor. Y además, mira, a mí me decía la comercial, me dijo, no, es que mira, ahora como hay tanta inflación, y es que fue literal, ¿eh? Me dice, para combatir la inflación y que lo tengan ahí parado perdiendo dinero, ¿no? Perdiendo poder adquisitivo. Y entonces, cuando yo veo del 4% digo, bueno, entonces asumes que como mínimo la inflación va a ser del 4%. Pero claro, si tiene que superar esa comisión y ya es el 4%, imagínate, ¿me entiendes, no? La rentabilidad que tiene que sacar, bueno, unas Desde cosas luego. sí, 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 sí. Bueno, y yo añadiendo a esto mismo, y que estamos diciendo que una buena opción sería seleccionar algún tipo de broker o alguna plataforma para realizar las inversiones, bueno, precisamente es eso, el estudiar en qué plataforma vas a entrar, qué comisiones tiene, qué condiciones tiene, si tiene condición de apertura, de cierre, el recuperar el dinero después de la inversión, que muchas veces te llaman que su call to action, su forma de atraer al cliente es tengo las comisiones más bajas del mercado, pero es que después pueden haber otras cosas. Después pueden tener una comisión por cierre, pueden tener... Es decir, leerte todo porque la letra pequeña es muy extensa. Sí, sí, Entonces, sí, comisiones por cambio de divisa, comisiones por cobrar dividendos. De hecho, yo hoy, por ejemplo, me estaba mirando el tema de los brokers y ya he cambiado de idea de qué broker irme, porque yo estaba con uno y ahora he cambiado de idea. Entonces, al final, mirárselo te das cuenta de ciertas cosas, ¿no? Entonces, es interesante. Sí. Sí, al fin y al cabo, por lo que se mueven los brokers y las plataformas, al final es por la gente que entra, ¿no? Estamos hablando de que te ponen unas comisiones, te ponen unos bonos de bienvenida, eh, una serie de condiciones que te permiten, pues a lo mejor de manera inicial, pues por ejemplo, bono en criptomonedas de 100 USDT, si tú eh, traspasas, me lo invento, 500 dólares a la plataforma y te llevas 100 USDT, por ejemplo. Pues son promociones de bienvenida que están muy bien para iniciarse, pero luego tienes que tener en cuenta, sobre todo, todas las condiciones, tanto lo que habéis mencionado a nivel de acciones como a nivel de criptomonedas, ya el simple hecho de lo que siempre decimos. En los exchanges centralizados, el dinero justo para lo que necesites para tradear tanto a nivel de futuros como a nivel de operaciones en el muy corto plazo. Todo lo demás, hot wallets, cold wallets. Lo comentamos esta última semana en nuestra comunidad de Telegram y creemos siempre que es la mejor opción. Cantidad mínima en los exchanges. sí, yo por añadir un concepto más a lo de lo que estamos hablando de los brokers, recordar que en breve va a salir el manual de trading, el volumen 2 y precisamente en este manual hay un bloque completo dedicado a brokers de acciones y brokers de criptomonedas. Comisiones, información, si está respaldado por, bueno, si tiene sede fiscal en España, si no, etcétera. Todo está incluido en este documento, que también Sí, nos porque servirá de ayuda. el que tenga sede comercial en España y tal es interesante, ¿no? Sobre todo por el tema de los modelos. Sí, El tema de los Exacto. modelos. Entonces, bueno, es que son cositas que uno va aprendiendo, ¿no? Desde luego. Pues esto próximamente, como ha dicho Héctor, sacaremos la versión 2.0 y próximamente os diremos fechas. Seguramente la semana que viene ya os lo podremos confirmar, así que atentos al podcast también de la semana que viene. También un poco cambiando de tema, ya pasando de plataformas, brokers y demás, otro error que una vez ya, ahora ya estamos hablando ya de cosas de ya invertir, cuando ya inviertes tu dinero. Em, Uno de los principales errores de los inversores novatos es tener fe ciega en la gente que tiene muchos seguidores, en los influencers de turno,
y ya simplemente en todo lo relacionado con el invertir por seguir a alguien, ¿no? Lo que se conoce mucho como el fear of missing out o FOMO, de decir, ostras, mi youtuber favorito está hablando de tal criptomoneda. Mi influencer favorito de cualquier red social ha ganado tal dinero con tal criptomoneda, con tal token. Pues voy a invertir en esto porque le está yendo bien. Y luego, ¿qué pasa? Que a lo mejor a él le ha ido bien en el momento concreto, pero tú en el momento que entras es un periodo que ya llega a la cúspide en ese momento de ese activo y se va hacia abajo. Al final lo que decimos, invertir por FOMO, invertir siguiendo fe ciega gente es un motivo muy de los más importantes y de los que tienes que tener más en cuenta, porque si tú sigues esto, seguramente acabarás perdiendo gran parte de lo que inviertes. Porque al final es jugar a la ruleta rusa y con muchas posibilidades de que el disparo te toque a ti. Sí, que cualquier información que recibas hay que contrastarla. Sea de lo que sea, y sobre todo en inversiones. Es decir, por mucho que te diga el influencer o quien sea, o tu cuñado, que es lo típico, invierte en esto porque yo estoy También. sacando X, bueno, contrasta la información, mira a ver si eso es verdad, y luego si te convence el proyecto, si te convence la empresa, las acciones o lo que sea, o el ETF, entra. Si no, bueno, piénsatelo dos veces. A mí me ha pasado, ¿eh? Es decir, precisamente fue en una acción por, bueno, no era por FOMO, era más por recomendación en este caso fue un profesor de máster de universidad, que él estaba, bueno, comentó en clase que había entrado en una empresa que se llama Lemonade, que es de seguros. ¿Te suena, no? Sí, sí, me acuerdo que Y me lo comentaste en su momento, de hecho. vale, era de seguros y tal, ¿no? Entonces yo entré y bueno, aquello fue un desastre. Esencialmente temas seguros, pero todo online, ¿no? Yo conseguí no perder dinero, porque más o menos ahí estaba el tema, pero es que ahora acabo de mirar la cotización y vale como, no sé, 4 veces menos de cuando tal, ¿no? Entonces, si hubiera mantenido, hubiera sido un leñazo apoteósico. Entonces, bueno, el tema de yo ahí fallé porque no hice una comprobación por mi parte, es decir, vi a qué se dedicaba la empresa, pero no miré nada de la empresa. Entonces, eso es un error, ¿no? Sí, porque muchas veces, perdón, nos fiamos de gente que consideramos, ya no simplemente ya los influencers, ¿no? Sino amigos o conocidos que consideramos que saben mucho y que decimos, ostras, pues si me recomienda esto, me dice esto, es que yo le estoy viendo ganar dinero, ¿no? Sé que sabe y no me va a recomendar cualquier tontería, ¿no? Pues, pero eso también puede pasar porque nadie tiene una bola de cristal. Yo simplemente para cerrar un poco el punto, también lo que quería comentar es el caso de los esquemas piramidales, que últimamente están saliendo ya algunas sentencias judiciales como el caso Quailian, que esto simplemente era un esquema Ponzi que tuvo mucho recorrido en verano del 2020, justo después de lo que sería toda la primera gran crisis del coronavirus, cuando ya en verano se suavizó un poco las restricciones, la gente empezó a salir, pues salió el caso Quailian, que al final era una plataforma que te prometía a través de sus masternodos generar unos ingresos diarios exagerados. Al fin y al cabo, el resumen es este, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que en ese verano yo recuerdo a muchísima gente que estaba metidísima en eso, que era como todo el mundo ahí, sobre todo gente joven. Parecía que tú podías ser hasta el tonto por no entrar en ello, porque ellos estaban ganando dinero todos los días y tú eras el tonto que realmente decías, coño, aquí está todo el mundo ganando dinero, yo me lo estoy mirando desde fuera, no me fío, ¿por qué no entrar, no? Siempre está este tipo de casos de, ostras, ¿soy yo el tonto que no estoy entrando cuando todo el mundo gana dinero? Pues al fin y al cabo, esto acabó demostrando que ha sido un esquema piramidal, que ha sido un Ponzi y que no porque todo el mundo gane dinero, no porque todo el mundo crea fe ciega en un proyecto y vea los resultados en el corto plazo, va a ser bueno. Simplemente quería dejarlo como reflexión final. Sí, además yo me acuerdo cuando me lo comentaste, me acuerdo que lo estuve mirando y vi que era bueno, retornos diarios, que ya para empezar, quien te asegure un retorno diario, quien mida la rentabilidad en forma diaria ya, que te haga dudar el tema. Y luego nunca perdías dinero. Exacto, retorno diario sin posibilidad de pérdida. Claro, pasara lo que pasara, siempre ganabas, ¿no? Entonces eso, obviamente, como inversores con criterio, está descartado, ¿no? De entrada.
Luego, otro error común, ¿no? Se suele hablar mucho de la diversificación como algo positivo y es cierto que lo es, ¿no? Es decir, con eso consigues mitigar el riesgo de que un mercado se venga abajo. Por ejemplo, si yo invierto en acciones y el mercado bursátil se viene abajo, pero también tengo inversiones, por ejemplo, en oro o en whisky, pues si me lo puedes sostener, pues más o menos estoy equilibrando, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que eso está muy bien, pero si somos muy buenos en un tipo de inversión, como por ejemplo la inversión inmobiliaria, por ejemplo, nos hemos especializado y sacamos rentabilidades muy por encima de la media. ¿Para qué voy a diversificar? Si realmente estoy haciendo mucho dinero, soy muy bueno y sería una tontería, realmente estaría impidiendo el desarrollo de todo mi potencial, ¿no? Entonces, bueno, está bien diversificar, no sé qué opináis vosotros, pero si encontráis una forma de invertir estable y que os dé rendimientos por encima de la media, quizá especificarse en eso es más interesante. Sin ninguna duda. Bueno, si eres especialista en algo, dedícate a ello. Eh, No, claro. y al cabo es eso. Si eres especialista en una inversión determinada, dedícate a ella. Es decir, encuentra nichos más profundos en ese mercado y saca mayores rentabilidades en lugar de intentar añadir otros tipos de mercados que a lo mejor tienes que adquirir nuevos conocimientos, a lo mejor se te pierde algo, etcétera. No eres tan bueno en esos sitios. Sí, desde luego. Al fin y al cabo, claro, la cosa está que cuando tú empiezas a invertir, no vas a saber hasta que llegue, que tengas, por ejemplo, en el caso de inmuebles, pues hasta que hayas tenido años de experiencia, realmente no te das cuenta que eres bueno, ¿no? Pues sí que es verdad que inicialmente, pues la diversificación es clave, pero cuando tú ya tienes una experiencia dilatada en el tiempo y unos resultados considerables, es cuando ya puedes decir quizás la diversificación no me está dando tantos resultados o tanta rentabilidad como podría darme especializarme, pues en este caso, por ejemplo, en el sector inmobiliario. Sí, sí, intenta ser el mejor en un campo. Es decir, sí que está bien lo que decíamos, diversificar para mitigar las pérdidas, pero bueno, si eres bueno en algo, pues dedícate a ello. Y otro punto que yo he pasado por en anterioridad es el de no automatizar. Yo siempre tenía, lo que he dicho al principio, tenía automatizadas las inversiones tanto en acciones como en robo-advisors, pero las que no tenía automatizadas eran las de criptomonedas. Bueno, había meses que sí que hacía la inversión, había meses que la inversión era mayor a la que yo tenía contemplada y había meses que la inversión era menor a la que yo tenía contemplada. Y simplemente era porque iba siguiendo la corriente. Es decir, yo tenía mi presupuesto, el mes anterior tenía un excedente de X, pues el mes siguiente lo que hacía era mi inversión habitual más el excedente de dinero. Lo metía a criptomonedas y invertía, tradeaba o lo que estuve haciendo con el bot que ya comenté en podcasts anteriores. Sí, y yo, por ejemplo, en el caso de automatizar, sí que tengo automatizadas las aportaciones en fondos indexados y en criptomonedas, pero, por ejemplo, el tema de los dividendos lo veo un poquito más difícil, ¿no? Porque realmente ahí para automatizar eso necesitas hacer un estudio previo antes de la acción, ¿no? Entonces sí que quizás sería reservar el dinero que quieres invertir, Es lo que te iba a decir ¿vale? yo, es lo que hago yo en acciones. Yo hago la Claro, transferencia directamente y la tengo en el broker, el importe. claro, Ya ese lo tengo dinero ya reservado. está Claro, dedicado a eso, claro. ¿vale? Pero bueno, no, tampoco corre prisa de entrar porque hace falta un análisis, ¿no? Pero sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, exacto. Yo hago exactamente eso. Yo tengo una cantidad determinada destinada a cada tipo de inversión y eso es lo que va pues directamente a cada plataforma de gestión de las inversiones. Luego algunas son automáticas, pues como hemos dicho, todo el tema de fondos indexados y otras, yo por ejemplo en el caso de criptomonedas sí que espero más que hacer DCA, espero pues según qué puntos de entrada. Y en este caso, pues yo creo que sobre todo lo importante es eso, es decir, tú tienes una cantidad cada mes que va determinada, que va a ir determinada a cada tipo de inversión. Esto, ahí, todos los huevos en cada cesta determinada. Porque si no, lo que pasa es lo que tú has dicho, Héctor. Ahora no invierto porque el mercado sube, no invierto, invierto menos este mes. El siguiente mes a lo mejor ha bajado el mercado, invierto el doble y ya, bueno, ya no me salen las cuentas. Sí, sí, totalmente. Sí. Y luego, por ejemplo, otro error bastante común. Bueno, es un error, digamos, entre comillas, ¿no? Porque si aciertas no es un error. Básicamente es a intentar adivinar el momento en el que es mejor entrar en una inversión, ¿no? Entonces, claro, si lo aciertas no es un error, por eso lo decía.
Pero lo normal es que nadie tenga la bola de cristal, ¿no? Lo normal es que nadie sepa cuál es el momento exacto, el segundo exacto en el que esa acción, ese fondo indexado ha tocado suelo, ¿no? Bueno, y puedes saberlo, pero necesitas mucha experiencia. Es decir, tienes que tener mucha experiencia en los mercados, en inversiones, para poder analizar una empresa o una criptomoneda o un token o un proyecto para Y aún determinar así, el... Héctor, Y aún así, sí, y sí. aún así. Pero bueno, el porcentaje, cuanto mayores sean los conocimientos, mayor es el porcentaje de acierto, Estoy de entre acuerdo. comillas. Estoy de acuerdo, pero los sustos siempre se los No, traga cualquiera, ¿no? desde luego, sí, Sí. Yo, por sí. A ejemplo, ver, tengo. Sí, no, no, que simplemente que al final lo que conocemos como el suelo de los mercados, tú lo puedes intentar predecir en función de decir, vale, pues aproximadamente, por ejemplo, en el caso de Bitcoin y las criptomonedas, pues será en 14.000, será en 11.000, en función de también de lo que analices técnicamente, ¿no? Pero tú no puedes saber a ciencia cierta que va a ser ahí justo, porque y a lo mejor si es en ese punto justo, a lo mejor es un mechazo rápido y se va. Entonces, todo lo que tú estés esperando, pues posiblemente te puedas quedar en la estacada y digas, me lo invento, ¿no? Bitcoin ha bajado a 11.000 con un mechazo y es mi zona de compra, pero no he introducido la orden en ese momento o no me la ha cogido el mercado. Como yo tengo claro que es ahí, va a volver a bajar. ¿Y si no baja? Pues a lo mejor pasa de 11.000 a 14.000, tú estás esperando, no baja nunca más a 11.000, pasa otra vez a 17.000, no baja nunca más a 14.000 y al final te quedas ahí con la miel en los labios. Sí, y yo creo que también eso, es decir, el predecir el precio, por ejemplo, puede tener cierto sentido en mercados muy estables o en una situación macro bastante aclarada, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo los mercados bursátiles es imposible saber cuándo vamos a tocar suelo. Más que nada porque la situación macro está tan inestable que en cualquier momento puede venir algo peor, ¿no? Entonces no lo sabes. Entonces yo por ejemplo, tengo un conocido que quería empezar en fondos indexados y de hecho ya lo ha hecho. Y bueno, él quería poner una cantidad, una cantidad. Y he dicho, no pongas todo porque tú no sabes si va a seguir bajando, entonces promedia. Lo lógico sería promediar, porque tú no sabes si ahora mismo es un pico o no. Entonces, bueno, simplemente es anecdótico, ¿eh? Que del día a día esto va pasando. Sí, sí, desde luego. Y luego ya para acabar, ¿no? Con todos los errores que hemos ido comentando al invertir, vamos a hablar ya de tema de cuando tú estás ya invertido, ese activo determinado sube y tú aquí ya tienes la duda de decir, recojo beneficios, me voy a salir muy pronto de ese determinado activo, va a subir más, ¿no? Yo aquí simplemente yo creo que esto 100% a todos los inversores nos ha pasado, porque al final somos avariciosos por naturaleza. Cuando invertimos 100 y ganamos 200, o sea, ganamos 100 más, perdón, y hacemos un por dos, queremos en verdad ganar otros 100 más. Y decimos, ¿y por qué no? Y si salgo y me quedo con cara de tonto porque sube más, siempre pensamos el ganar más, ¿no? Entonces, esto puede tener puede ser un error muy grave porque en muchos casos ya no es que solo dejes de ganar, ¿no? Al no salirte y baje mucho más, sino que en muchos casos se ha demostrado, sobre todo en el último bull run de las criptomonedas, que hay muchos activos que se revalorizaron muchísimo, muchos tokens, que no solo están ahora en números a nivel de beneficio, ya ni te digo de decir de ganar un por 5 o lo que sea, sino que ahora es un por menos 5. Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta el hecho de decir, me marco mis zonas de recogida de beneficios, me marco mis recompras en cuyo caso que vuelva a bajar y tener en cuenta pues todo lo que estamos comentando, una estrategia sólida y respetarla sobre todo. Sí, y no salir del todo. Yo es otro de los aspectos que siempre he seguido en estrategia de trading. Bueno, si ves que una acción te puede funcionar, hablando de acciones, no hablo de criptomonedas, si sabes que o crees que una acción te puede funcionar, no salgas del todo en esa operación. Recoge un 50% de beneficios, si sigue subiendo, amplía a 75, pero déjate un porcentaje por si sigue corriendo la mecha.
Y si sigue corriendo, pues sigues recuperando, sigues obteniendo beneficios. Y si no, pues Esto nos pasó con Shiva, ¿te acuerdas, David? Estaba pensando, digo, a ver, lo voy a decir. Cuéntalo si quieres. Bueno, a ver, esencialmente, al final, ¿qué hicimos? Yo hice un por 4 o así, ¿no? Y Sí, al final, digamos no que sé. compramos en un punto, en un muy buen punto, cuando todavía no era mundialmente conocido Shiba Inu. Y fue eso, ¿no? Fue un por 4 por 5. Y Sí, cuando lo vimos, pues dijimos, pues trae para aquí el dinero, ¿no? Trae para aquí el dinero, me quedo con lo que he ganado, que ya es bastante, y me lo llevo para mí. Luego lo que pasó, pues, fue que al final, por no dejar una pequeña parte, ¿no? Por no dejar a lo mejor la inversión inicial, Shiba acabó haciendo, pues en vez de un por 4 por 5 acabó haciendo, pues ahora me lo invento, ¿no? Pues a lo mejor acabó haciendo un por 10 un por 15 sí, perfectamente. sí, bastante más. Pero bueno, el beneficio es, ¿eh? Al final lo coges y ya está. Pero sí que es inteligente eso, ya si has recuperado, dejas la inversión inicial y luego el resto que siga corriendo, ¿no? Yo sobre este punto tengo que reconocer que en esto fallo bastante, ¿vale? Es decir, el tema de fijar en la recogida de beneficios es un tema que me cuesta. También es porque yo tengo un enfoque muy a largo plazo y no suelo invertir en cosas de especulación o de trading o cosas así, ¿no? Porque, bueno, mi objetivo siempre es largo plazista, entonces no tengo la necesidad de recoger beneficios porque yo siempre pienso que a largo pues va a valer mucho más, ¿no? Entonces, pero he de reconocer que alguna vez cuando he invertido en algún tipo de acción o criptomoneda, me suelo quedar más veces pillado que recoger beneficio. sí, sí. Bueno, al fin y al cabo son estrategias diferentes. Que, bueno, una miras a largo plazo, crees más en el proyecto y buscas lo que decíamos, largoplacista, y la otra es pura especulación o operaciones de minutos prácticamente para obtener unas rentabilidades extra. Y con esto es todo. Esto es el listado de los nueve errores que estábamos comentando, que todos hemos vivido, 9 errores al invertir. No sé si queréis añadir algo más. Bueno, que No, nos lo sí, digan ellos, que nos lo sí, sí. digan los que nos estén viendo hasta ahora, que nos digan, bueno, qué errores han podido cometer ellos, ¿no? O si nos hemos olvidado alguno. Porque seguro que hay muchos más que son comunes y, bueno, ahora mismo no hemos mencionado porque si no sería infinito, ¿no? Porque errores, mira, el ser humano es el único, no decir, el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? Así que, bueno, errores ahí para de tomar. Sí, sí, desde luego. Además, hacemos 9 para que la gente que nos estáis escuchando, pues aprovechéis y siempre queda bien el top 10, ¿no? Pues para poner el décimo nos lo podéis dejar en los comentarios y nosotros encantados de ponerlo en un top 10 ficticio que hemos creado ahora mismo. Así que por mi parte nada más, recordad lo que hemos dicho, no cometáis el error de no suscribiros al canal ni darle al botón de like, que nos ayuda un montón para seguir llegando a más gente. Y nada más, chicos, muchas gracias a todos. Muy bien, pues Venga, eso es todo. saludos. Venga, hasta luego.